Hola, muy buenas tardes. Son las 4 en punto y por lo tanto ya empezamos con la tercera edición de Políticas en Línea. Mi nombre es Evelyn Geiser y soy la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica. Hoy, en esta tercera entrevista, vamos a hablar sobre el tema de la innovación. ¿Por qué innovación? Porque creemos que la innovación es uno de los factores claves para una nación para que sea exitosa. Es decir, la capacidad de innovarse es muy importante para sacar adelante a un país. Si esto aplica en tiempos normales, pues en tiempos de crisis tiene una relevancia todavía más importante. Me alegro mucho que hoy va a estar con nosotros uno de los expertos más conocedores del tema de la innovación, el economista Dr. Ricardo Monge, que actualmente es profesor en la Leeds University y también es director en la Comisión Asesora en Alta Tecnología, la CAATEC. Tiene muchísimo más sombreros, pero si se lo nombraría ahora, no nos daría tiempo de hablar sobre el tema de la innovación hoy. Y por lo tanto, yo ya me despido con un saludo desde la CAS. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Ricardo, y les deseo a todos que disfruten de la entrevista, como siempre, y que les sea provechosa. Con eso me despido y doy la palabra a mi colega Lady Jackson. Muchísimas gracias a doña Evelyn Geiser, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica, y tal y como ella adelantaba, hoy vamos a estar conversando con el doctor Ricardo Monge González, quien actualmente es director ejecutivo de la Comisión Asesora en Alta Tecnología, y con él vamos a estar hablando de cómo la innovación funciona en esta época de COVID-19, cómo es esa capacidad que tiene cada país para adquirir mecanismos e irse innovando durante estas épocas de crisis. Así que le vamos a brindar la más cordial bienvenida a don Ricardo, quien nos acompaña en esta tercera edición de Políticas en Línea. Antes les recuerdo que nos puede seguir en este perfil de Facebook, Fundación Konrad Adenauer Costa Rica, y también nos puede dejar abajo sus consultas, sus comentarios, y con mucho gusto nosotros vamos a estarles respondiendo en el transcurso de la entrevista. Bienvenido, don Ricardo. Es un gusto tenerlo acá en Políticas en Línea. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias a la Konrad Adenauer por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Don Ricardo, para iniciar sin más preámbulo, porque es un tema que interesa mucho a la población, primero quisiéramos partir de lo general, sabiendo qué podemos decir de qué es innovación y qué no es innovación. ¿Cómo podemos definir esa noción de innovación? Me parece una excelente pregunta. Cuando una empresa desarrolla un nuevo producto o mejora un nuevo producto y lo lleva al mercado, estamos ante una innovación. Cuando una empresa mejora un proceso de producción, estamos ante una innovación. Y cuando una empresa hace estos dos tipos de innovaciones, llamamos a esto innovación tecnológica. Por otra parte, también hay innovaciones no tecnológicas muy importantes. Cuando hay mejoras en los procesos de organización, cuando hay mejoras en los procesos de comercialización de los productos. Ahora bien, ¿qué no es una innovación? Bueno, una innovación no es una invención. Cuando una invención se lleva al mercado y se logra comercializar, pasamos de la invención a la innovación. Si nos quedamos en la innovación y esa innovación no llega al mercado, un nuevo producto, por ejemplo, entonces decimos que no hay innovación. Es importante como conocer las diferencias entre estos dos conceptos, debido a que en estos últimos tiempos han venido surgiendo como muchas teorías de qué realmente puede ser innovación o si lo que se está ofreciendo es innovación. Por eso es importante como aclarar eso para la entrada de esta entrevista. Ahora bien, ¿cuál sería como la importancia precisamente de la innovación en Costa Rica, don Ricardo? Bueno, acá deberíamos tener claridad sobre la interrelación que hay entre cuatro importantes conceptos.
En primer lugar, debemos entender que no es posible alcanzar un alto nivel de desarrollo humano, entiéndase, mejores niveles de salud, educación, empleo, reducción significativa de la pobreza y la desigualdad si no contamos con un crecimiento alto y sostenido desde el punto de vista económico. Y en segundo lugar, que a nivel mundial se sabe que las diferencias entre los niveles y las tasas de crecimiento económico entre los países es explicada por diferencias en la productividad de estos países. En tercer lugar, y esto es lo más importante, sabemos además que el crecimiento de la productividad depende de las capacidades nacionales de innovación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la innovación es fundamental para Costa Rica porque de ella depende la productividad y de la productividad va a depender nuestra capacidad de crecimiento y de nuestra capacidad de crecimiento va a depender la disponibilidad de recursos para atender necesidades en salud, en educación, para generar mejores y más fuentes de empleo, para reducir la pobreza y para reducir la desigualdad. Aquí destaco 3 conceptos que usted menciona, don Ricardo: desarrollo humano, productividad y capacidades. Creo que esos son como las ideas centrales de lo que usted está mencionando en esta importancia de la innovación para nuestro país. También queremos saber, recientemente, bueno, el año anterior que se publicó este estudio, el Índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se coloca a Costa Rica en el segundo lugar en Latinoamérica en el 2019, como dije anteriormente. ¿En qué aspectos Costa Rica entonces está liderando y en qué áreas más bien tendríamos que mejorar en cuanto a este tema de la innovación? Me parece muy buena pregunta. Bueno, primero que nada, este es un índice que tiene 2 componentes importantes. Tiene 2 subíndices. Un subíndice agrupa aquellas actividades que tienen que ver con insumos necesarios para la innovación. Y por otro lado, el otro subíndice agrupa lo que podríamos llamar los productos de la innovación. Costa Rica, como bien lo señalabas, Lady, ocupa la segunda posición después de Chile y seguido por México. A nivel mundial, entre 126 países, ocupa la posición 55. Somos fuertes en el ambiente político, en el ambiente de negocios, somos fuertes en educación primaria, somos fuertes en algunos aspectos de la inserción de las TICs, las tecnologías de información y comunicaciones en nuestro país, en materia de comercio internacional, en materia de capacidad y absorción de conocimientos, en la creación de conocimiento, en la difusión del conocimiento también y en la producción de artículos de alto valor, principalmente gracias a la participación de empresas extranjeras y nacionales en el comercio internacional. Ahora, áreas de mejora, que es lo que nos debe preocupar en este momento. Tenemos un ambiente regulatorio que nos está ahogando, nos está asfixiando. Entre los 126 países, Costa Rica ocupa la posición 110. Si hiciéramos un símil con el fútbol, que nos gusta tanto, estaríamos diciendo que estamos en el sótano, ¿verdad? Porque de ahí únicamente estaríamos diciendo que hay 16 países en el mundo que están peor que nosotros en materia regulatoria. Ese es un tema al que ha costado mucho entrarle en este país y urge. Porcentaje de graduados en ciencia y tecnología, ocupamos la posición 90 de 126 países, lo cual es muy deficiente. Es decir, necesitamos incrementar sustancialmente la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres que participen en ciencia y tecnología. Por otra parte, la participación del sector privado en inversión, en investigación y desarrollo. Ahí también tenemos que trabajar fuertemente. Ocupamos la posición 64 en el mundo. En materia de inversión, nosotros invertimos muy poco. En realidad, ocupamos la posición 105. En el financiamiento, principalmente a las empresas de menor tamaño, estamos debiendo también en el área de la innovación. Igualmente, en lo que son
actividades como joint venture, alianzas estratégicas, alianzas público-privadas. Es otra área en la que en Costa Rica se nos califica muy mal, posición 109 de 126 países. Y es precisamente estas áreas de mejora que se han visto de alguna u otra forma, podríamos decir que aceleradas por esta pandemia. ¿Cómo podemos calificar esta aceleración? ¿Cómo se aceleran estos procesos de innovación en esta crisis? Bueno, lo que tenemos que entender en primer lugar a ese respecto es que en realidad tenemos que fortalecer los fundamentos de nuestras capacidades nacionales de innovación. Si queremos realmente ser innovadores, si queremos hacer frente a los retos que la nueva circunstancia mundial nos está enfrentando, si queremos aprovechar las nuevas oportunidades de innovación de mercado que hay, necesitamos fortalecer todas las áreas que yo les he citado anteriormente. Vean, por ejemplo, qué interesante. A nivel mundial se están abriendo nuevas oportunidades en un área en la que Costa Rica está muy fuerte, que es el área de salud. Vean la capacidad que el país ha demostrado en el manejo de la pandemia, pero vean también la cantidad de empresas e instituciones fuertes que Costa Rica tiene, y cuando hablo de empresas me refiero a empresas grandes, extranjeras, nacionales, pymes que participan en estas actividades. Nuevas oportunidades en el campo de la salud, nuevos avances científicos en el tratamiento y curas, todo lo que tiene que ver con investigación genética y salud a madres, todo lo que tiene que ver con pequeños dispositivos que podamos tragarnos, todo lo que tiene que ver con desarrollo y fabricación de productos biológicos, por ejemplo, nuevas tecnologías médicas que dependen de la impresión de 3D, accesorios cardiovasculares, implantes, robots quirúrgicos, nuevas innovaciones organizacionales y de procesos, como el modelaje basado en software que acelera la investigación, o técnicas de inteligencia artificial para acelerar la investigación y los ensayos clínicos. Todas esas son nuevas oportunidades en donde Costa Rica, con el sistema de salud que tiene público-privado, debería volverse sumamente innovador y aprovecharlas y hacer de Costa Rica un hub de innovación en el campo de la salud, por darle un ejemplo. Que son esas nuevas oportunidades, esos procesos que se han visto acelerados. Don Ricardo, en la pregunta anterior tenemos una filmina que mostrar, entonces voy a solicitarle a la compañera que nos está apoyando en el área técnica de esta transmisión que muestre por favor la filmina, la diapositiva, para explicarla sobre el índice global de innovación, en el cual mencionábamos que Costa Rica se ubica en el puesto número 55. Correcto. Como pueden ver en esta filmina, básicamente nosotros planteábamos que tenemos insumos para la innovación, que son estas 5 primeras categorías: instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación de mercado, sofisticación de negocios. E igualmente tenemos productos de innovación que tienen las últimas 2 categorías. En Costa Rica, lo que tenemos que entender es que, curiosamente, estamos mucho mejor en materia de productos de innovación que en materia de insumos de innovación. Y claro, esto no es de extrañar porque Costa Rica ha sido extremadamente exitosa en la atracción de inversión extranjera directa, empresas multinacionales que son líderes tecnológicos en diversos campos, como accesorios médicos, como tecnologías de información y comunicación, como servicios empresariales, como manufactura avanzada, etc. Entonces, estas empresas nos ayudan a posicionarnos a nivel mundial como altos productores de insumos de innovación, productos de innovación. Pero cuando nos vamos a ver nuestras capacidades nacionales de innovación, lo que encontramos, como les decía antes, es que en el área de instituciones, por ejemplo, en materia regulatoria, estamos muy mal, como les indicaba, o en materia de educación, tenemos problemas para garantizarle al mercado, a las empresas nacionales y extranjeras, la mano de obra calificada para los procesos de ciencia y tecnología, de investigación y desarrollo. Tenemos
pocos incentivos, por decir algo, que motivan a las empresas a realmente invertir en investigación y desarrollo. No nos preocupamos con garantizar el acceso al financiamiento para las pymes, para los procesos de innovación, a la escala, a los niveles que realmente necesitamos. Existen algunos problemas en el país en este campo, pero lamentablemente no son suficientes. Alguna de las frases, don Ricardo, que menciona el Índice Mundial de Innovación del año 2019, en un momento les vamos a compartir el link en los comentarios para que las personas también lo puedan repasar. Por ejemplo, alguna de las frases que dice este estudio: la innovación florece a pesar de la desaceleración económica, que es parte de lo que usted está mencionando. La innovación está cambiando para extenderse a las economías en auge, que también son los países en desarrollo. Y sigue existiendo, menciona este estudio, un techo de cristal que divide a las economías, que bueno, son parte de las conclusiones que arroja este importante análisis. Continuamos, don Ricardo, con otra de las preguntas interesantes que tenemos por acá. ¿Qué acciones entonces, con lo que hemos mencionado, ha realizado el gobierno costarricense, el sector empresarial, la academia y sociedad civil organizada, que podría calificar usted como innovación? Si vemos lo que el país ha logrado no solo a la hora de atender la crisis sanitaria en materia de protegernos, sino también en los esfuerzos y productos que se están dando desde varios frentes, debemos sentirnos muy contentos de ver la capacidad de innovación que nuestro país tiene, pero que es totalmente incipiente, y debemos más bien a partir de este momento y ojalá desde ya entender que si queremos superar retos como los actuales, si queremos mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, la clave es innovar, innovar, innovar. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver actividades de innovación, actividades que se están desarrollando para generar productos de innovación, unas ya logradas, otras en proceso, vale destacar, por ejemplo, los esfuerzos de físicos e ingenieros de la Universidad de Costa Rica que desarrollaron prototipos en 3D de un respirador y un cobertor facial que ya se están utilizando. Alianzas público-privadas entre el INA, el INCAE, Lead University, el Tecnológico y la Cámara de Industrias para producir 100,000 caretas de seguridad por semana. El diseño que hizo el Instituto Tecnológico de Costa Rica de una cápsula de aislamiento para que se utilice en las ambulancias. El SENAT intentando desarrollar pruebas para detectar el COVID-19 que reduce la dependencia de nuestro país de kits producidos en el extranjero cuando es tan difícil hoy día conseguir estos kits debido a la alta demanda que hay a nivel mundial. El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica intentando desarrollar un tratamiento contra el COVID-19 con base en plasma de pacientes recuperados, algo que se está haciendo también en otros laboratorios de tan alto prestigio como el Clodomiro Picado a nivel mundial. Y por último, pero no menos importante, la Caja Costarricense ha logrado encontrar la medida exacta de utilizar la hidroxicloroquina, perdón, no soy médico, me cuesta pronunciar eso, para mitigar los efectos del virus. Todos estos son ejemplos de innovaciones que se están dando en el país, sin menoscabo de otras que se están dando a nivel de las empresas que están innovando para garantizar la calidad de los alimentos, la inequidad de los alimentos a partir de este momento. Todo esto debe hacernos ver que lo poco que hemos invertido en materia de innovación está brindando frutos increíbles en Costa Rica si uno contrasta lo que pasa en Costa Rica con otros países, principalmente latinoamericanos. Y por ende, lo que tenemos que hacer es entender que
invertir en innovación es lo mejor que podemos hacer, y cuando hablo de invertir en innovación es mejorar sustancialmente todos esos insumos de innovación que hablábamos en el subíndice de innovación. Si lo hacemos y lo logramos, nos posicionaremos como uno de los países con mejores capacidades de innovación, no solo en América Latina, sino en el mundo, y por ende con la mayor potencial para crecer, para brindar mejor nivel de vida a nuestros ciudadanos. La clave entonces de estas acciones es invertir, sin duda alguna, don Ricardo. Así es. Invertir en innovación, y esto también viene de la mano con la siguiente pregunta. ¿Qué influye o más bien cómo influye la transformación tecnológica y digital a estos actuales procesos de innovación? Vea qué interesante. Costa Rica tiene más de 300 empresas en el régimen de zonas francas que son de alta y media tecnología. Estas empresas cuentan con cientos de proveedores domésticos que son principalmente pequeñas y medianas empresas costarricenses. Hay una transferencia de tecnología y conocimiento permanente desde estas empresas hacia empresas costarricenses que incrementan la capacidad de las empresas domésticas para incursionar en actividades de innovación. ¿Qué tipo de transferencia de conocimiento reciben estas empresas? Bueno, intercambio de mejores prácticas, adquisición de equipo especializado al cual las empresas locales no tendrían acceso de no ser por esta relación con las multinacionales, adquisición de tecnología y know-how, adquisición de sistemas de procesamiento informático, bases de datos especializadas, adquisición de procesos productivos especializados, intercambio de lecciones aprendidas con otros proveedores en otras partes del mundo, acceso a certificaciones de calidad que les permite volverse el día de mañana en exportadoras o actualmente, acceso al mercado de capitales que de otra manera tampoco lo tendrían. Este tipo de transferencia de conocimiento hace que estas empresas sean mejores, que tengan una mejor posibilidad para volverse innovadoras y participar de las oportunidades en el mercado internacional. Hay estudios que demuestran los impactos que ya estas relaciones tienen. Ahora bien, ¿por qué es importante la infraestructura digital? Bueno, porque la infraestructura digital hoy por hoy permite la transferencia de tecnología y de conocimientos a una velocidad sin precedentes, y por lo tanto no contar con una infraestructura digital de máxima calidad, algo que vamos a hablar tal vez más adelante, significaría ponerle un límite a esta posibilidad de transferencia de tecnología y conocimientos que, repito, aumenta la capacidad, si lo quieren, el grado de preparación de estas empresas, la capacidad nacional de innovación de estas empresas domésticas que ya operan en estas cadenas de valor tan importantes. Y es que ciertamente tiene que existir esa infraestructura, don Ricardo, para continuar con esas capacidades ya instaladas o que se están instalando en la población. Les queremos recordar que pueden dejar sus comentarios y preguntas en esta transmisión en vivo, y con mucho gusto nosotros vamos a estar respondiendo al final con don Ricardo. Y también queremos agradecer la sintonía. Por ejemplo, acá ya tenemos varios comentarios de Iván Ramírez, de Roger Ramos, de Ifilia Calderón, que dice muchas gracias por estos espacios. Iván Ramírez, que estaba conectado esperando este conversatorio con muchas ansias. Araceli Castillo, Víctor Garro también menciona que muy interesante y que nos mandan estos comentarios. Marce Gómez, excelente tema. También les agradecemos que compartan sus preguntas para continuar con esta entrevista. Muchísimas gracias a las personas que están sintonizando. Para continuar, don Ricardo, mencionamos entonces esta infraestructura digital que se ve necesaria que posea el país. Y también entonces, ¿cómo puede el uso de tecnologías digitales ayudar entonces a Costa Rica a innovarse como sociedad? Bueno, la primera es que gracias a las tecnologías digitales, cualquier costarricense tiene acceso a información y conocimiento disponible en el mundo. Por ende, puede ver a través del uso de las tecnologías digitales cómo
en otros países, en otras latitudes, se hacen las cosas mejor que como las hacemos nosotros. Puede aprender, adquirir conocimientos que le permitan ser todavía mejor en lo que hace y en el campo en el que esté. La otra cosa que es muy importante, y en el caso particular de Costa Rica, es que el acceso a tecnologías digitales permitiría la simplificación de trámites. Vimos que Costa Rica está pésimamente calificada en materia de tramitología y que tenemos años, gobiernos vienen y van y dicen que van a simplificar trámites y seguimos con casi los mismos problemas de siempre. Bueno, la digitalización de estos problemas es de vital importancia si queremos mejorar en el índice de innovación. Pero más aún, parte de los procesos de innovación en un país surgen gracias a la creación de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos, de la motivación del esfuerzo emprendedor. Y en Costa Rica, el no contar nosotros con una simplificación de trámites, con el uso intensivo de las tecnologías digitales, esta simplificación de trámites, desestimula definitivamente el esfuerzo emprendedor y por ende desestimula el esfuerzo de innovación. Ahora, ¿cómo logramos esto? Bueno, necesitamos garantizarnos al menos 4 cosas. Una, necesitamos contar con una red de infraestructura de Internet de banda ancha fija. Hablamos de que tenemos acceso a Internet, pero principalmente lo tenemos de manera inalámbrica, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Mucha gente, ahora que estamos utilizando tan intensivamente esta tecnología de la Internet, reclama que se le desconecta la computadora, que la velocidad del Internet no es la apropiada. No podemos seguir con eso. Necesitamos garantizarle a todos los costarricenses, ciudadanos, hogares, empresas, una red de infraestructura de Internet de banda ancha que sea de altísima calidad, que sea asequible, que tenga una cobertura total. Y por lo tanto necesitamos llevar a cabo reformas legales, institucionales, que garanticen, por ejemplo, que recursos como los de Fonatel se utilicen de manera más expedita, más eficiente y ningún costarricense que se quede por fuera del uso de estas tecnologías. Necesitamos garantizar que si contamos con todo eso, todos los trámites de las instituciones públicas en este país se puedan hacer de manera digital. Yo lanzo un reto. A mí me cuesta entender cómo logramos en menos de un mes un programa tan exitoso como el Bono Proteger, conectar a cualquier cantidad de miles de costarricenses que no tenían conectividad, que no tenían cuentas corrientes, todo de manera digital. Nadie tuvo que ir a un banco a hacer eso. Nadie tuvo que ir al Ministerio de Trabajo a solicitar el bono. Todo se ha hecho de manera digital y si las cifras no las tengo mal, más de 150,000 costarricenses están recibiendo esa ayuda. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos ser capaces de hacer algo así en menos de un mes, pero no somos capaces de simplificarle la vida en términos de trámites a los costarricenses como lo han logrado otros países como Estonia, por ejemplo? ¿Cómo es posible que sigamos contando en decenas los días para abrir un nuevo negocio cuando hay países que logran abrir un nuevo negocio en solo un día gracias al uso de tecnologías digitales? Don Ricardo, para agregarle a esta respuesta que usted está mencionando, hoy precisamente al mediodía, el gobierno firmó el decreto de simplificación de trámites. Voy a leer un poco brevemente la noticia que sale en el semanario Universidad. El Poder Ejecutivo presentó esta mañana una directriz para reducir trámites, tanto en el sector productivo como para la ciudadanía en general. La firma estuvo a cargo del presidente de la República, Carlos Alvarado. Él señala, y la ministra de Planificación, Pilar Garrido, señalan que se trata de dar un salto cualitativo en la digitalización, poder acelerar los procesos, reducir costos, dotar de mayor eficiencia todos los procesos vinculados con la formalización y lograr que el sector público esté al servicio de la gente, que es parte de lo que usted mencionaba. Creo que esto se está realizando como un avance. El gobierno espera que 119 trámites se agilicen con esta medida en un plazo de 3 a 6 meses. Habrá que ver los
los resultados de este proceso, ciertamente. Me parece una muy buena iniciativa y la felicito a las autoridades por meterse en este tema. Con todo el respeto para la gente que está ahí, me hubiera encantado ver una hoja de ruta, me hubiera encantado ver cómo van a hacer la rendición de cuentas. ¿Qué pasa si pasados los 3 meses o los 6 meses no se logra la digitalización de estos procesos? ¿Cómo va a ser esa rendición de cuentas? Y por último, pero no menos importantes, todavía no entiendo por qué tenemos que esperar 3 y 6 meses para hacer un trámite o simplificar trámites cuando en otros países se ha logrado velocidades significativas. Y reitero, es increíble lo que logró el Ministerio de Trabajo y el gobierno en materia de bono proteger. Los felicito sinceramente. La gente que está en simplificación de trámite debería preguntarle a esta otra parte del gobierno cómo lo logró para no tener que esperar 3 y 6 meses en simplificación de trámites. Ya tenemos, don Ricardo, algunas preguntas acá por parte de la audiencia que vamos a estar retomando antes de finalizar esta entrevista, así que le agradecemos que continúen dejando las preguntas por acá y con mucho gusto nosotros, faltando unos 15 minutos aproximadamente, vamos a estar respondiendo estas consultas. Continuando con la entrevista, don Ricardo, hablábamos entonces de que cómo puede el uso de tecnologías digitales ayudar a Costa Rica a innovarse. Usted lo explicaba muy bien. Y ahora queremos saber como qué medidas tendría que tomar la política costarricense para crear entonces como un ecosistema de innovación y cómo se puede fomentar, cómo se pueden fomentar estas medidas. Ok. Partamos de la premisa que para mejorar las capacidades nacionales de innovación hay que trabajar en 3 campos de acción: institucionalidad, mercado y políticas públicas. Debemos lograr que en estos 3 campos o trabajando en estos 3 campos logremos llegar a tener un sistema nacional de innovación o como le llaman ahora ecosistema de innovación eficiente. Don Ricardo, vamos a mostrar en pantalla Gracias. la diapositiva, la filmina, en donde explica precisamente lo que usted está mencionando para que lo tome de ejemplo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Como pueden ver en esta filmina, básicamente un sistema nacional de innovación es el conjunto de actores y su interacción como red para producir, para difundir y para usar conocimientos nuevos y útiles desde el punto de vista económico. Ese es el objetivo de un ecosistema de innovación. Ahora bien, ¿qué es lo que hace este ecosistema de innovación y quiénes lo componen? Bueno, ya dije para qué es lo que hace. Lo que hace es producir, difundir y usar conocimientos. Pero ¿quiénes participan ahí? Participan actores del sector productivo como son compañías grandes, pymes, nuevos emprendimientos. Participan los actores del sistema de educación e investigación y participa el sistema político, el cual tiene la función fundamental de crear las condiciones de entorno que faciliten los procesos de innovación. Es decir, el entorno financiero, el entorno de incentivos que promueva el deseo de innovar de parte de los costarricenses. Ahora bien, no necesitamos solo tener actores en el sistema productivo, en el sistema de educación e investigación, en el sistema político, para que surja la innovación. Necesitamos que haya una interacción permanente. Necesitamos que esa interacción sea súper eficiente y que estos 3 grandes grupos de actores trabajen como un sistema. Y por ende, que el sistema educativo de investigación trabaje respondiendo a las demandas, a las necesidades del sistema productivo, principalmente para las empresas de menor tamaño. Necesitamos que el sistema político, ¿verdad?, establezca políticas que promuevan la investigación y desarrollo tecnológico. Necesitamos un sistema político que ayude a crear una infraestructura de innovación, que ayude a garantizar el acceso a créditos a través de la banca, a través de otros instrumentos no financieros como capitales de aventura, capitales semilla.
Necesitamos que garantice los derechos de propiedad intelectual para que los beneficios de las innovaciones puedan ser apropiados por aquellos que hacen las innovaciones. Necesitamos que en esta infraestructura contemos también con agencias de apoyo a la innovación y además agencias que apoyen la adopción de estándares y normas de calidad por parte de las empresas. Entonces, como ven, un ecosistema nacional de innovación es algo dinámico y en el caso particular de Costa Rica, el problema que tenemos es que no solo no tenemos todos los actores que necesitamos o todos los factores que necesitamos en el ecosistema, sino que en muchos casos no hay una correcta interrelación entre estos actores. Veamos el tema de institucionalidad. En el tema de institucionalidad, nosotros dejamos de contar con un Consejo Presidencial de Innovación y Productividad que ayudaba a coordinar acciones transversales a través de todas las instituciones públicas e inclusive en algunos casos la academia. Este consejo existió hace unos años en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Posteriormente, en el gobierno de don Luis Guillermo Solís, lo dividieron en dos consejos, dejó de ser presidido por el presidente de la República y en la actual administración prácticamente desapareció. Necesitamos de ese consejo. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para crear ese proyecto por ley, para que realmente se garantice la coordinación de acciones en este campo tan importante como la innovación y la productividad, y que quien presida este consejo sea el presidente o presidenta de la República. Necesitamos transformar el CONICYT en una agencia nacional de innovación que sea la que ejecute las políticas y programas en esta materia, dejando al MICIT solo el papel de rector. Hay un proyecto de ley promovido por la diputada Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional que lo que procura es precisamente transformar el CONICYT en una agencia nacional de innovación, la cual se llamaría ProInnova. Necesitamos trabajar en estas tres dimensiones: Consejo Presidencial de Innovación y Productividad, Agencia Nacional de Innovación y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en su papel rector, si queremos mejorar la institucionalidad del país para tener al menos una buena institucionalidad y con ello comenzar a fortalecer un sistema nacional de innovación. En el campo de mercado, Costa Rica invierte en investigación y desarrollo 0.5% del PIB. La mitad de un 1% del Producto Interno Bruto es lo que invertimos. Ahora, ¿invertimos mucho, invertimos poco? Invertimos poco. ¿Por qué? La tasa de retorno social que hemos estimado en algunos estudios es del 36% cuando invertimos en investigación y desarrollo, lo cual contrasta con 6% en inversión de capital físico. Así, Costa Rica debería invertir 5 veces lo que hoy día invertimos en investigación y desarrollo. No deberíamos estar invirtiendo 0.5 del PIB, sino 2.5 del PIB. Pero más importante, o tan importante como lo anterior, en Costa Rica el sector privado invierte el 24% de este 0.5% y el 76% lo invierte el sector público. ¿Por qué el sector privado invierte tan poco? Bueno, porque tenemos problemas, como lo hemos visto, en capital humano, en garantizarles que tengan el recurso humano que se requiere para poder innovar, en que tengan acceso a financiamiento, en que cuenten con la infraestructura digital para tener acceso a conocimientos. Y algo que preocupa en el caso particular de Costa Rica y que es un ejemplo de la falta de interrelación entre el sector educativo y de investigación y el sector empresarial, es el hecho que el 76% de todo lo que el país invierte, de ese 0.5%, lo hace a través de las universidades públicas. Pero vean qué interesante, solo el 13% de ese 76% en materia de investigación y desarrollo se hace orientado por misión, se hace para satisfacer o resolver un problema del sector productivo. El
87% de todo ese gasto de investigación y desarrollo en el sector público se hace orientado por la curiosidad de los investigadores, algo que contrasta radicalmente con lo que pasa con los países de la OECD, donde más bien el 75% de todo lo que se invierte en investigación y desarrollo en el sector público se hace precisamente orientado por misión. ¿Y por qué cito la OECD? Y quisiera robar solo un segundo ahí. Costa Rica ya es prácticamente miembro de la OECD. Ese va a ser nuestro benchmark de ahora en adelante. Ya no se vale decir que somos un país pobre. Que somos desordenados es otra cosa, pobre no necesariamente. Entonces tenemos que meternos en la cabeza que de ahora en adelante nuestra comparación no va a ser más con otros países que están en condiciones menos favorables que nosotros, sino que va a ser con este grupo de países que son países líderes en el mundo. Y entonces cuando nosotros vemos que en estos países se invierte entre un 3 y un 1.5% del PIB de investigación y desarrollo, nosotros 0.5%, claramente no estamos haciendo la tarea. Cuando vemos que en estos países la investigación que se hace y el desarrollo de productos en el sector público está orientada principalmente para apoyar los esfuerzos del sector privado, y en el caso de Costa Rica eso se hace solo en el 13% de los casos, no estamos haciendo la tarea. Y entonces tenemos que trabajar muy fuertemente en eso. Y por último, concluyo en esta pregunta con lo siguiente. En materias de política, tenemos que entender que ya no es suficiente solo atender políticas de oferta. ¿A qué me refiero? Políticas como el procurar garantizar que las universidades tengan buenos centros de investigación, que podamos formar un poco más de recurso humano en ciencia y tecnología, lo cual, reitero, es fundamental. Necesitamos también políticas del lado de la demanda de innovación. Necesitamos políticas de desarrollo de clústeres en este país. Tenemos la capacidad de desarrollar clústeres en actividades como accesorios médicos, como turismo, como alimentos, como la industria alimenticia, como logística, pero no queremos crear un programa nacional de clúster con músculo, con recursos humanos y financieros que realmente permitan avanzar de manera fuerte y sostenida en este campo. Necesitamos transformar los parques de zonas francas en parques tecnológicos donde coexistan las empresas, las universidades, investigadores. Necesitamos realmente movernos a políticas más fuertes. El entrar a ser miembro de la OECD nos permite tener conocimiento de qué tipo de políticas son las que en estos países han dado gran éxito en esta materia. Y aumenta también el nivel de exigencia que tiene que mostrar Costa Rica en cuanto a la capacidad de innovación que debe mostrar. Y sobre los clústeres, les voy a recomendar visitar la página precisamente de la Fundación Comisión Asesora en Alta Tecnología, en la cual don Ricardo es director, y ahí hay varios estudios que las personas pueden revisar sobre este importante tema que usted mencionaba. Don Ricardo, vamos a pasar a las preguntas del público, ya tenemos varias para darles respuesta. Por ejemplo, Roger Ramos Alfaro pregunta: me gustaría que nos hablara desde su punto de vista cuáles son las estrategias que debe seguir Costa Rica para propiciar una cultura de innovación, sobre todo para pymes. Bien, ahí hay varios factores. Uno, tenemos que inculcarle a los niños desde que están en el kinder que innovar es fundamental para ser exitoso en cualquier campo. Y desde ese punto de vista, debemos premiar a los que intentan hacer algo nuevo, aunque fracasen. Y debemos ver el fracaso como un paso fundamental para el día de mañana tener éxito. En nuestra cultura, nosotros penalizamos a los que fracasan, los vemos mal. En los países que son innovadores se les ve como luchadores, como personas que no se rinden hasta que logran sus propósitos. Tenemos que inculcar eso a nuestros niños desde que están en el kinder, reforzárselo en la primaria y en la secundaria. Cuando tratamos de hacer eso a nivel de la universidad, en mi opinión personal, ya llegamos tarde. Tenemos que definir
un programa de incentivos que realmente motive y apoye los esfuerzos de innovación de las pymes. Pero más importante aún, debemos quitarnos de la mente de que solo debemos apoyar a las pymes. Debemos apoyar a cualquier empresa costarricense, sea micro, pequeña, mediana o grande, que desee ser innovadora. Debemos apoyar los encadenamientos productivos que fomentan la innovación entre grupos de empresas. Y por ende tenemos la posibilidad de hacerlo sin necesidad de cambiar mucha legislación. Vean, por ejemplo, hoy por hoy en Costa Rica, en términos generales, una pyme es definida como una empresa que tiene menos de 100 empleados. Pero la normativa de la OECD dice que las pymes deberían ser consideradas aquellas empresas que tienen menos de 250 empleados. Si nosotros, toda la ley que tenemos de apoyo a las empresas, toda la regulación, está diseñada para pymes, pero la ley dice que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio define qué es una pyme y actualmente la define en términos generales como menos de 100 empleados. Con solo que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio adopte la definición de la OECD de 250 empleados, el 99% de todas las empresas registradas en la Caja Costarricense del Seguro Social, que son las formales y semiformales, tendrían acceso a todos los programas de apoyo a las empresas en Costa Rica. No tenemos que ir a la Asamblea Legislativa a hacer eso. Lo que tenemos que hacer es tener ganas de realmente movernos en la dirección correcta y decir, vamos a apoyar a todas las empresas costarricenses que desean. Debemos apoyar esfuerzos entre empresas costarricenses y empresas multinacionales. Don Ricardo. ¿Perdón? Don Ricardo, y precisamente para unirlo con esto que usted está mencionando, Juan Ignacio González pregunta, ¿podés dar ejemplos de empresas que realizan investigación y desarrollo en Costa Rica? Creo que esto va de la mano con lo que usted está mencionando. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, empresas que hacen investigación y desarrollo en Costa Rica, tenemos empresas como Intel, que tiene un departamento de investigación y desarrollo muy grande, Boston Scientific, y voy a citar estas dos por una razón, porque en sus esfuerzos de investigación y desarrollo en el país participan pymes costarricenses. Yo tuve la oportunidad de reunirme con pymes costarricenses de jóvenes entre 22 y 28 años que trabajan a nivel mundial con Boston Scientific haciendo investigación y desarrollo, pero no como empleados. Ellos tienen empresas pymes en el campo de desarrollo de software especializado y otros que se unen a equipos de trabajo de Boston Scientific en Costa Rica y en el mundo para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, el país sí cuenta con capacidad, con personas que quieren hacerlo. Lo que pasa es que estas personas se esfuerzan a pesar de un entorno que no es favorable a la innovación. Continuamos, don Ricardo. Dice Jenny Arroyo, las municipalidades se llevan un buen premio en cuanto a trámites complicados. Eso fue cuando estábamos hablando en la simplificación de trámites, que bueno, esperamos que dé fruto este decreto. Dice Iván Ramírez, ¿cómo se traduce esa innovación como herramientas digitales y demás en las pequeñas empresas y pymes que desde su pequeño stand quieren, por ejemplo, exportar? ¿Dónde hablamos de envíos internacionales, containers de producción, trámites legales, etcétera? Vean, por ejemplo, en el caso del uso de tecnologías digitales, el comercio electrónico es una herramienta fundamental que las pymes necesitan para poder participar activamente en dicho comercio. Ahí tenemos, entonces, desde ese punto de vista, que es necesario crear programas de apoyo para que las pymes se introduzcan en el comercio electrónico. Si vemos los ejemplos que citaba la persona que hizo la pregunta, la logística es fundamental. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, junto con otros actores y desde la Presidencia de la República, viene empujando un esfuerzo por crear un clúster logístico en la zona de Caribe, donde participan principalmente pymes, en donde lamentablemente todavía
no se cuenta con el apoyo decidido de otras instituciones en términos de recursos para escalar esa iniciativa. Esperemos que pueda lograrse en el corto plazo. Pero entonces, de nuevo, realmente todas las tecnologías digitales nos van a permitir mejorar la organización de las empresas, la comercialización de los productos y servicios de las empresas, y esas son innovaciones no tecnológicas, como lo señalé al inicio de esta entrevista. Y precisamente en el TEC salió la noticia, se creó el primer clúster de logística del Caribe único en Centroamérica. Esto lo anunciaban en mayo del año anterior. Ahí también vamos a compartirles la noticia. Continuamos con más preguntas, don Ricardo, acá, y ojalá logremos contestar todas, entonces tratar de ser más puntuales para lograr abarcar todas las respuestas. Dice... bueno, a Johan Gacel, sumamente interesante, le agradecemos a él, dice, por una persona y profesional de calidad como don Ricardo. Don Sergio Araya, nuestro coordinador de proyectos en el área política, pregunta, Costa Rica tiene como una debilidad estructural escenarios de desigualdad en diferentes ámbitos. En lo tecnológico no es la excepción. ¿Cómo encarar la brecha digital para propiciar un ecosistema de innovación lo más inclusivo posible? Bueno, rápidamente, Costa Rica tiene una herramienta que es el Fonatel, ¿verdad?, que ha hecho su trabajo en cierta medida, pero que, como ustedes lo han visto en los medios de información, deja mucho todavía o queda debiendo mucho. Requerimos una reforma institucional importante para que realmente haya una correcta rectoría de parte del MISIT, para que pueda realmente como ente rector, regular correctamente al Fonatel y hacer que los recursos que ahí se destinan se utilicen para cerrar esta brecha digital. La otra pregunta que tenemos por acá, Ana Ligia Monge nos felicita por esta gran iniciativa. Emma Lizano Tracy pregunta, ¿qué estrategias se deben implementar para que el sector privado se acerque a las universidades públicas, para establecer sinergias públicas y privadas? Bueno, acá creo que son dos cosas. Una, debería premiarse el hecho de que las empresas busquen el apoyo de las universidades a la hora de realizar actividades, por ejemplo, de investigación y desarrollo o otro tipo de actividades relacionadas con la innovación. Pero al mismo tiempo es necesario en las universidades públicas mejorar el sistema de incentivos para que los profesores universitarios y el personal que allí trabaja realmente se motive a participar activamente en proyectos de innovación. Y no menos importante, es necesario establecer claramente las reglas del juego de cómo, por ejemplo, si se desarrolla un nuevo producto entre un esfuerzo conjunto de una universidad, una empresa y un grupo de investigadores en esa universidad, cómo se distribuye la propiedad intelectual. Y en esto no hay que inventar el agua tibia. En Finlandia, por ejemplo, se hace de manera muy fácil. Y cito el ejemplo de Finlandia porque en Finlandia no hay universidades privadas, todas son públicas, pero es un líder mundial en innovación. Dos cosas que hacen los finlandeses que nosotros no hacemos. Cuando alguien hace una innovación en Finlandia y participa la academia y el sector privado, la persona que hizo la innovación o los que hicieron la innovación llevan 1/3 de la propiedad intelectual. La universidad 1/3 y la empresa privada 1/3. Y no hay nada que enredarse. Otra cosa que hacen en Finlandia y que no hacemos en Costa Rica, las tesis de maestría y doctorales en, por ejemplo, ingeniería, en administración de empresas, en economía, se hacen para responder a problemas de las empresas. No se hacen porque se le ocurrió el tema al estudiante, como lamentablemente hacemos nosotros en muchos casos en nuestro país. La siguiente pregunta, don Ricardo, dice Deifilia Calderón, más bien es un comentario, dice, algunas instituciones del gobierno son centralizadas, a veces dirigidas por personas que solo perpetúan su poder y que suelen, pues, ignorar propuestas innovadoras o de investigación. Por suerte esto se ha roto en esta pandemia, comenta Deifilia. Andrea Villalobos Molina señala, hola don Ricardo, recuerdo nuestros tiempos en CINDE,
Los temas estructurales de hace casi 20 años siguen siendo las oportunidades de hoy. ¿Cuándo haremos ese cambio radical? Pregunta Andrea. Bueno, buenas tardes, Andrea. En mi opinión personal, el otro día mis estudiantes en Ido Universitaria, en Ido University me lo preguntaban y yo les decía, no depende de los economistas, depende de los políticos. Pienso que cuando los líderes políticos de este país entiendan la importancia que tiene la innovación para la transformación productiva de Costa Rica y para garantizar mejores estándares de vida, en ese día vamos a cambiar radicalmente. Pero soy optimista. Cuando uno ve proyectos como los que les he citado en la Asamblea Legislativa, impulsados unos por el gobierno actual y otros por diputados de fracciones no de gobierno, uno se vuelve optimista, es decir, las cosas van cambiando. Lo que pasa es que necesitamos muchos más champions del lado político que nos ayuden a que estas cosas que los economistas decimos y otros científicos dicen al respecto realmente se lleven a cabo. Nos quedan 5 minutos, don Ricardo, y vamos a contestar estas otras 2 preguntas. Dice Roland Becker, la ley 8220, protección del ciudadano contra el exceso de burocracia, existe desde el año 2000. La administración Chinchilla le puso un reglamento y aún no se aplica. ¿Cómo obligar al Ejecutivo de obedecer esta ley, entre otras cosas? Era parte de lo que usted mencionaba ahora en una respuesta. Bueno, básicamente el problema que tenemos es que nosotros deberíamos comenzar a promover la rendición de cuentas con más fuerzas en Costa Rica. Y entre esas cosas necesitamos mover a la Contraloría General de la República de lo que es contabilidad a lo que es rendición de cuentas. Es decir, en términos de los sajones, de moverlos de accounting a accountability. Nosotros necesitamos garantizar que las diferentes instituciones que tienen que simplificar trámites se les diga, mire, usted tiene un presupuesto anual, le voy a exigir una ruta, un plan para hacer eso. Si el año que sigue usted no cumplió eso, yo le rebajo el presupuesto, por ejemplo, o no le doy presupuesto del todo. Necesitamos buscar mecanismos y no, repito, no tenemos que inventar el agua tibia. Somos parte de la OECD. Ahí nos pueden dar todas las recetas de cocina que ellos han usado y que son muy exitosas. De lo que se trata es, estudienlas y pidámosle a nuestros políticos que tengan la voluntad de implementarlas. Y dice Agroriegos, en el exceso de tiempo y costos de importaciones de insumos agrícolas que son exentos de impuestos, es increíble que para pymes como nosotros el costo burocrático nos impide bajas condiciones normales en promedio de 30 días para poder desalmacenar en un país tan caro para producir. Era manera de comentario de este perfil de Facebook. Y Andrea Villalobos, gracias, don Ricardo, toda mi admiración y estima, sigamos trabajando por este país. Y don Ricardo, para cerrar en un minuto, quizás resumiendo, yo sé que es un tema muy amplio, Roland Becker, Costa Rica está listo para formar parte de la OECD, quizás podemos cerrar con esa respuesta, don Ricardo, ya que lo hemos mencionado. Mi respuesta es que sí. Estamos listos a ser miembros de la OECD. Mi pregunta no es si estamos listos. Mi pregunta es si estamos claros de lo que significa ser miembro de ese club de países. Yo no quiero ser de los que están abajo en ese club de países. Yo quiero ser de los que están del medio para arriba. Entonces, lo que realmente debemos hacer es entender o aumentamos nuestras capacidades nacionales de innovación para crear cada día más bienes y servicios. Y cuando hablo de bienes me refiero a agrícolas, me refiero a alimentos, me refiero a manufactura y servicios también de alto valor agregado que demandan grandes cantidades de conocimiento. Si nosotros logramos eso, vamos a ser un país más próspero, un país más rico, un país que va a tener más recursos para atender necesidades de salud, necesidades de educación, para reducir la pobreza, para garantizarle mejores oportunidades de empleo a las actuales y futuras generaciones. De eso es de lo que se trata cuando hablamos de innovación.
Don Ricardo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta tercera edición de Políticas en Línea. Acá vemos muchos comentarios y preguntas y dichosamente las hemos respondido todas a tiempo. Don Ricardo Monge González es director ejecutivo de la Comisión Asesora en Alta Tecnología, es consultora internacional, también es profesor universitario y hoy nos estuvo acompañando con el tema de innovación, cómo innova Costa Rica en medio de todo lo que está ocurriendo, y le agradecemos a él por estas reflexiones que nos ha compartido. Así que muchísimas gracias, don Ricardo, y le queremos recordar a todos nuestros seguidores que para la próxima semana vamos a tener una entrevista con Eduardo Magrani sobre el tema de protección de datos. En esta ocasión va a ser desde las 10 de la mañana, así que le invito a don Ricardo también a que nos acompañe en esta cuarta edición de Políticas en Línea. Va a ser a las 10 de la mañana, ya que don Eduardo Magrani se encuentra desde Alemania. Nuestra compañera ahí les está proyectando la imagen de esta actividad para que usted nos acompañe el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, cumplimos con la hora de transmisión de esta tercera edición de Políticas en Línea. Muchísimas gracias a don Ricardo y muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y nos dejaron sus preguntas y comentarios. Gracias y nos vemos. Gracias, don Ricardo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.